El doctor Julián Álvarez es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también es licenciado en Teología. Y como tal, licenciado en Ciencias Religiosas, que para poderlo ser hay que tener las dos licenciaturas, la de Teología y la de Filosofía. Tiene maestría en Metodología de la Investigación Científica, maestría en Lingüística, es doctor por la Universidad del País Vasco, también tiene formación en Administración Escolar Universitaria, en la cual ha ejercido ese trabajo en diferentes universidades privadas. Fue, diríamos, de los precursores de la Universidad Católica del Cibao, CATESI, donde hizo un gran trabajo. Por lo tanto, estamos hoy frente a una autoridad académica que, para lo que le conocemos, no habrá ninguna sorpresa sobre la presentación que hará, pero estamos completamente seguros que ahora, cuando él comience a hablar, es que va a iniciar el banquete. Así que damos la bienvenida al doctor Julián Álvarez. Bien, buenas tardes. Lo primero es agradecer esta segunda oportunidad que tenemos de participar en este banquete. Ya lo había hecho con el Cratilo, ¿verdad? O Filosofía del Lenguaje, y en esta oportunidad con otro diálogo, el Fedro, en ese sentido. Yo me inicié en los estudios de los diálogos platónicos con un seminario que cogí con un profesor de la Universidad de Lovaina, todavía recuerdo el nombre, Bernard Potier, y desde ahí pues ha quedado ese interés de conocer a Platón. Como dice el fundador del Círculo de Viena, que la filosofía occidental no es más que notas al pie de página de Platón y Aristóteles. Así es que todo lo que se ha dicho después de ahí tiene referencia de alguna manera a Platón o Aristóteles, que son lo que marcan parte de la racionalidad occidental. No son los únicos, porque ellos se sirvieron de todos los antecedentes hasta ellos. Entonces, en este caso, el diálogo del Fedro, que fue escrito según algunos estudiosos de la tradición platónica antes del Teeteto, y que fue en el período crítico del pensamiento de Platón, y trata diversos temas. Entonces, lo que voy a hacer de este diálogo es una introducción, breve introducción al diálogo, y comentar varias de las ideas que trata Platón sobre este diálogo. Primero, el tema del amor, el tema del alma, de la dialéctica y de si escribir o no escribir discursos, que son las tres grandes o cuatro grandes temáticas sobre la que versa este diálogo. Una preocupación que hay en los estudiosos del diálogo El Fedro de Platón es que no se sabe cuál es el objetivo claro de escribir el diálogo, porque bordea temáticas que trató en otros diálogos y específicamente vuelve y las retoma. Como hay ideas, como todos saben, que son recurrentes en Platón: la teoría del alma, la inmortalidad, la teoría de los dos mundos, la teoría de las formas. Casi en todos los diálogos son ideas que aparecen de manera recurrente en Platón de alguna manera, y es, diríamos, las categorías en torno a la cual entendemos el pensamiento platónico. Entonces, el diálogo, a pesar, diríamos, de esta preocupación, está estructurado
en dos grandes partes. Una primera parte que trata 3 discursos. Uno de Lisias, que es un gran echador de discursos, pero él propiamente no interviene en el diálogo, sino que Fedro es quien sigue los discursos de Lisias y él quiere saber si esos discursos están bien hechos o no y lo quiere compartir con Sócrates y Sócrates le dice, bueno, tú conociéndote bien, lo recuerda perfectamente que puede reproducir esos diálogos. Entonces, ese primer diálogo, esa primera parte, ese discurso de Tratado de Lisias y luego 2 discursos de Sócrates van a complementar esa primera parte. Una segunda parte del diálogo va a ser dedicada a la retórica. Y hablando sobre la retórica es con lo que termina el diálogo de si Platón era muy interesado en el lenguaje oral, en la tradición de la oralidad, aunque todos sus diálogos lo escribió, pero era muy defensor de la oralidad y se relata el mito del nacimiento o de la entrega de la escritura a un rey egipcio para ayudar a la memoria a que el conocimiento permanezca a través de la escritura, ¿verdad? Entonces, esto no tiene que ver, sino que se me ocurre Nietzsche, que fue un gran crítico de Platón por haber sido el que fundamentó la metafísica occidental, entonces tiene la noción de que el lenguaje, los conceptos petrifican el conocimiento y de ahí entonces que es preferible darle vida al lenguaje a través de la metáfora. Aunque fue un gran crítico, pero estas son 2 ideas que tienen conexión con Platón de alguna manera. Entonces, la segunda parte del diálogo, aparte de la retórica y la conveniencia de escribir o no discurso, un elemento a destacar es que aparece en este diálogo el tema del alma y sobre todo 2 ideas en torno a esta teoría del alma, que es la inmortalidad del alma y la tripartición del alma. O sea, hay 3 tipos de alma, como lo reseña en otros diálogos, son, diríamos, de los aspectos que se tratan en este diálogo. Otro de los temas, aparte del amor, es la teoría del alma, la dialéctica y de alguna manera hace referencia a la belleza. Entonces, por eso es que algunos se preguntan cuál es en sí el tema central, el tópico central del diálogo El Fedro. Y entonces, las ideas que voy a exponer, bueno, cada una de estas partes, ¿verdad?, cómo se pueden entrelazar y es lo que haré sería desarrollar estas ideas a partir de esta presentación que hago del diálogo del Fedro. Bien, dice que hay el supuesto de que el tópico principal es la retórica científica, lo que cobra sentido a partir de la crítica que hace Sócrates al discurso de Lisias. Y ese es uno de los tópicos que va a aparecer en el desarrollo del diálogo. Hay 2 temas donde se plantea cierta unidad del diálogo, que es el tema del amor. Entonces, dice un analista que si no conociéramos el tema del amor a través del banquete,
no sabríamos qué sentido puede tratar el volver a tratar el tema del amor en el Fedro, porque ya en el banquete lo ha tratado ampliamente y con unos niveles de profundidad como que no ameritaría volver a referir ese tema otra vez en el Fedro. Y por eso está el tema del amor como un tema ampliamente desarrollado en la primera parte del diálogo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el amor, dice Platón a través de sus personajes, sobre todo a través de Sócrates, que el amor es como el impulso que se le da al alma para que éste pueda captar la belleza. O sea, el amor recibe un impulso para poder captar la belleza. Y entonces, dice que el primer acto cognoscitivo que empuja al alma a desear y a sumarse a la contemplación de las formas. O sea, la teoría de las formas es uno de los temas que decía es recurrente en Platón, de que las esencias verdaderas están en esas categorías, de lo cual pueden reproducirse numerosas copias a partir de esas formas que Platón desarrolla a partir de su teoría de los dos mundos, el mundo inteligible. Entonces, con relación a las exigencias de la retórica, quiere ser que sea una verdadera ciencia y que con esta pueda llevarse hasta el conocimiento científico, en lo cual combina la teoría del alma que ya he planteado y la tripartición del alma. Esto es, diríamos, lo que corresponde a lo que he dicho que voy a hacer de una presentación de las ideas. Ahora voy a tratar de entrar en el tema del amor que es planteado en el primer discurso del Fedro, de los tres grandes discursos que aparecen, que es el discurso de Lisias, reproducido a través de Fedro, y los dos grandes discursos de Sócrates, donde él de alguna manera, bueno, va replanteando estas ideas. Entonces, según algunos críticos, lo que decía es que el tratamiento del tema del amor en Platón mueve a preocupación porque ya él lo ha planteado en el banquete de manera magistral. Dice que a esta concepción sobre el amor, el Fedro no aporta nada nuevo. Su novedad está en haber unido dos temas que había tratado por separado, el eros y la psique, es decir, el amor y la psicología, y en haber descrito con gran plasticidad el drama interno del alma. Entonces, el Fedro no es un tratado doctrinal sobre el amor. Esto me sirvo de posiciones de críticos y estudiosos del diálogo. La pretensión de Platón era hacer una propaganda sobre el eros filosófico, la auténtica fuente del amor, no como lo trataron los sofistas, porque a decir de Platón,
el tema del amor tratado por los sofistas va más en la dimensión de los apetitos carnales. Y entonces era una temática que estaba en el mundo de los intelectuales de esa época y que particularmente los sofistas cultivaban ese tipo de discurso y ese tipo de amor. Y entonces Platón a ese tratamiento le da una alternativa que toma una idea de Aristóteles en De Anima, donde un médico, el cual era contemporáneo de Pitágoras, había planteado la idea de que el amor es de origen divino. O sea, hay una inspiración divina en el amor. Y eso contrasta con la crítica que hace Sócrates al tratamiento del amor de parte de los sofistas, que lo tratan como una dimensión carnal, y ahí entonces vuelve Platón a través de Sócrates y replantea el famoso mito del cochero, del cual desarrollaré más adelante esta idea del mito del cochero, que también es un mito que está tratado en la República en el libro cuarto. O sea, es decir, un cochero que va conduciendo un coche alado por dos caballos, un caballo negro que representa los apetitos y la voluntad, y el caballo blanco que representa el bien, y que el cochero en otra dimensión lo plantea como la razón, que es la que va a poner en punto de equilibrio las dos tendencias, esas dos fuerzas, donde cada una va a querer alar para su lado. Bueno, esa es, diríamos, una de las preocupaciones que se plantea en este diálogo, en lo cual Platón, a través de Sócrates, esta idea de que el amor es de origen divino, y el cochero, como hace la función o representa la razón de alguna manera está vinculada al alma, y el alma conoce y vivió en el mundo perfecto de los dioses y en el mundo inteligible. Por lo tanto, entonces, uno de los caballos va a tender hacia el bien y es capaz de contemplar la belleza, mientras que el otro, que está sujeto a los apetitos, su alma no pudo conocer las verdaderas ideas y por eso entonces no puede tener esa capacidad de razonar. Porque, y ahí se plantea la pregunta de si los animales, ¿por qué no tienen razón? Bueno, porque no pudieron contemplar sus almas, sus alas se cayeron y no pudo llegar a la verdadera contemplación de las formas de ese mundo, la idea del bien, de la belleza, de lo justo y de lo bueno. Y por eso entonces este animal representa esa dimensión de los apetitos sensibles, y que era un discurso enarbolado por los sofistas, y todos ustedes de alguna manera saben que uno de los grandes propósitos en todo en Platón es haber desarticulado el pensamiento que habían sostenido de alguna manera los sofistas. Y entonces dice que Platón
Para dar un ejemplo de una mala retórica, escoge un discurso que sostenía Lisias y que de alguna manera plantea una tesis contradictoria, un discurso alambicado de forma y de contenido. Se trata del discurso erótico de Lisias, una especie de un tipo de literatura frecuente alrededor del siglo IV, casi en la misma época de Platón. Se cree que pudo haber sido los tratados sobre el amor de ciertos discípulos de Sócrates, es decir, ¿por qué vuelve Platón a tratar el tema del amor? Hay la creencia que algunos de los discípulos de Sócrates trataron o trataban el tema del amor como Critias, Antístenes, Euclides de Megara, de cuya existencia nos informa Diógenes Laercio. El tema erótico de Lisias nos transporta al comienzo del género con su brutal cinismo. Según Sócrates, su único mérito estriba en la expresión. No obstante, desempeña una función orgánica dentro del diálogo al presumir el orador que el amor, un puro nombre para el deseo sexual, es una enfermedad, siendo falso esta suposición. ¿Verdad? Esto es parte de la crítica en la que se fundamenta Sócrates para criticar esta especie de teoría sobre el amor. En el primer discurso de Sócrates avanza la descripción del verdadero amor. Se ve obligado contra su voluntad a defender la misma tesis que Lisias, haciendo la salvedad de que se compromete a variar la forma sin tocar el fondo, advirtiendo que en tales composiciones obligadas lo que se debe alabar es la disposición y no la invención. La condena moral de la tesis de Lisias se pone de relieve en el hecho de hablar de Sócrates. Dice que se tapó la cara para no exhibir en el momento que hablaba, ¿verdad? Pero el diálogo se desarrolla como casi inician todos los diálogos de Platón, en un camino entre Fedro y Sócrates, y entonces bordean la orilla de un río. Dice que hay mucho calor, que quieren sentarse a analizar, y ahí es que Fedro le presenta la idea a Sócrates de analizar qué tiene de contenido el discurso de Lisias y que él va a tratar de reproducir, ¿verdad? Desde el punto de vista de la lógica, el discurso de Sócrates parte de una definición del amor y presenta una mayor articulación en sus partes, exponiéndose metódicamente los efectos perniciosos que el amante causa al amado en su cuerpo y en su hacienda. Para terminar con la descripción de la penosa situación de ambos, una vez se ha apagado el fuego de la pasión, el amor aquí concebido como un desequilibrio que produce el alma, el triunfo del apetito, este concepto del amor unido estrechamente a la psicología, desarrollándose en el segundo discurso, dejándose ver las dos fuerzas matrices del alma como el anticipo del símil de el mito del cochero alado por los dos caballos que ya hemos comentado de alguna manera. Eso planteado en el primer discurso
de Sócrates como, diríamos, una especie de análisis crítico con Licia, que era la persona que escribía discurso en la época del cual Fedro de alguna manera estaba simpatizando por esas ideas de ese discurso y quería ver el parecer de Sócrates sobre eso. Bien, una idea tratada en torno a esta temática es que desde la concepción del amor de Licia, el amor es como una locura humana, pero que lleva al desenfreno y a los apetitos. Ahí es que Sócrates dice que el amor, esa locura, no viene de la dimensión carnal y de los apetitos, sino que esa locura proviene de origen divino, ¿verdad? El amor es una forma de locura, la más excelsa y la que mayores bienes produce en el alma, tanto del amante como del amado. Estos beneficios del amor no pueden compararse hasta que se conozca la naturaleza del alma, sus pasiones y sus operaciones. Lo primero que hace Sócrates es demostrar de forma racional es la inmortalidad del alma y después metafóricamente hace la célebre comparación de esta con el caballo, con el coche alado por los dos caballos que ya de alguna manera hemos ido complementando, ¿verdad? Según el tipo de alma que predomine, se dan dos casos. Llevará un régimen ordenado de vida en el amor de la sabiduría y una vez que mueran se habrán transformado en seres ligeros y alados y así volverán a formar parte del consejo de los dioses liberándose de las encarnaciones. Bueno, él plantea una serie de encarnaciones y reencarnaciones del alma, pero aquellas que no logran contemplar las verdaderas ideas no van a poder captar la verdadera idea y sobre todo la idea de belleza de ese mundo de realidades, de ese mundo perfecto. En segundo lugar, se escoge una vida vulgar con el amor de los honores, pero no de la sabiduría. Se impone en ello la parte peor del alma, muriendo sin haber recobrado las alas, pero con el vivo deseo de tenerla, no descenderá al reino del Hades, donde irán a parar todas las almas. Bien, eso con respecto a los puntos de vista con relación al tema del amor, ¿verdad? Es decir, como les decía, hay la pregunta, ¿cuál es el tema fundamental del Fedro? Si es el amor, si es el arma, si es la retórica, si es la escritura. Y ahora entonces abordaremos algunas ideas sobre el tema del alma. El primer tema del que hablamos fue sobre el amor y ahora abordaremos el tema del alma según es tratado en el Fedro. Y entonces en esta parte dice de lo que se trata es de conocer la esencia del alma y su destino, previo al requisito de su conocimiento de las realidades inteligibles, de las formas. Esto será objeto de una demostración racional
puramente dialéctica. A pesar de Platón de haber tratado el tema del alma en otros diálogos, como en el Gorgia, la República, parece haber sentido la necesidad de una investigación más amplia y más profunda sobre este tema. Diríamos, eso es consideraciones de autores sobre esta temática en el Fedro. Y entonces lo que le había comentado hace un rato, de dónde le llega la noción de inmortalidad del alma a Platón. Ahí es que comentaba que en el texto de Ánima de Aristóteles, y que un médico Almeón de Crotona, contemporáneo de Pitágoras, quien sostenía que el alma es semejante a los seres divinos, porque siempre están en movimiento. Entonces, ustedes saben que una de las causas de la explicación del ser y de la realidad es el movimiento. Es decir, mientras los presocráticos buscaban un elemento material para explicar toda la realidad, Platón y Aristóteles se preocuparon en buscar una causa exterior a la realidad que la pudiese explicar. Y ahí Aristóteles trabajó el tema del movimiento, pero Platón trata eso para plantear el elemento de la inmortalidad del alma, lo cual se dice que hay rastros de que ese planteamiento de la inmortalidad del alma ya estaba en el debate, ¿verdad? Como también muchas de las ideas que estaban en los presocráticos, Platón y Aristóteles lo que hicieron fue sistematizarlas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, en el Cratilo, el debate de si el lenguaje es de origen natural o es de origen convencional, ya los presocráticos, Heráclito, Parménides, era un debate que se había en el ambiente y que de alguna manera Platón sistematiza y sienta, como diríamos, cátedra. Pero en relación a recurrir al movimiento para argumentar la inmortalidad del alma, razona de esta manera: si dentro de las cosas móviles las hay que se mueven a sí mismas y las que se mueven por otro, pero las otras reciben a su vez movimiento, lo que siempre se mueve habrá de pertenecer necesariamente al primer tipo de móviles. Una cosa no se abandona jamás a sí misma. Lo que siempre se mueve es inmortal. ¿Y por qué es inmortal? Porque jamás deja de cesar. Y al cesar, entonces ya no es perecedera, sino que es inmortal. Lo que siempre está en movimiento es el principio del movimiento y su calidad es indestructible. Este es uno de los argumentos en lo cual Platón va a fundamentar su concepción sobre la inmortalidad del alma. Y por eso los seres que se mueven a sí mismos son los que tienen ánima, los animales. Los que tienen alma. Esta alma puede ser por necesidad inmortal, ingénita e indestructible. Vida y alma están vinculadas a través del movimiento. Una vez probada, ¿verdad? Este es, diríamos, el argumento para probar o demostrar o argumentar, mejor argumentar, la inmortalidad del alma.
Entonces, una vez probada la inmortalidad del alma, Sócrates pasa a hablar de su naturaleza. Por la dificultad del tema recurre al tratamiento dialéctico, lo que exige empleo de un lenguaje alegórico. Bueno, como está lleno muchos de los diálogos de Platón. De ahí que el alma puede compararse ya con este famoso cochero del que le he hablado, el cual un coche alado por 2 caballos, uno representa lo noble y lo disciplinado y el otro es indómito y está sujeto a los apetitos. Con este mito lo que Platón pretende es plantear la unidad del alma, que no se destruye con esta tripartición, ¿verdad? Esta tripartición del alma está planteada en la República de que hay 3 tipos de alma: el alma racional, irascible y concupiscible. Y hay la concepción de que la República es una obra de carácter política, pero siempre me ha dado la vuelta de que tiene un matiz muy educativo. O sea, la finalidad de la República no es tanto política, aunque había la concepción de establecer la República perfecta, pero es un sistema basado en la instrucción y en la enseñanza. Y entonces, el otro caballo, bueno, ya dijimos, uno noble y disciplinado y el otro indómito y sujeto a las apetencias puramente no racional. Y que con este mito lo que Platón pretende es plantear la unidad del alma que no se destruye a sí misma. Bueno, eso que ya dije del libro 4 en la República, que vuelve y trata el tema del mito del cochero, las 3 partes del alma, y que son temas tratados en otros diálogos. Con respecto al tema del alma viene la pregunta de si Platón considera como algo simple o es una unidad compuesta de 3 partes. Este problema se implica con la inmortalidad del alma y su relación con el cuerpo. ¿Son las apetencias y las pasiones parte esencial del alma? ¿O son independientes de su encarnación en el cuerpo? Son de las preocupaciones que se tiene con este tema tratado por Platón en el Fedro. A las diferentes preocupaciones o hipótesis se responde que la caída del alma se da por su vehemente deseo de contemplar la realidad. En la segunda, la parte puramente intelectiva pudiera encarnar en su cuerpo terrestre donde cabe la posibilidad de ser inmortal. ¿Cuál ha sido entonces la verdadera creencia de Platón sobre esta temática del alma? Platón en la República vuelve y recurre a otra alegoría que nos ayuda a entender. Dice, aunque se ha decidido por la simplicidad del alma, ha comparado el alma humana con el dios marino Glauco. ¿Qué es lo que él quiere resaltar del dios Glauco? De que al ser un animal marino se le pegan a su cuerpo medusas y algas.
Y es decir, que aunque el alma sea inmortal, de alguna manera está vinculada a lo mortal. ¿Ya? Y que de alguna manera esa parte inmortal va a querer liberarse de ese cuerpo que de alguna manera la encarcela. Y de ahí entonces que se va a dar esa lucha de quererse liberar de ese cuerpo en la que ha estado encarcelada. Bien, si tenemos que el alma es inmortal, ahora viene la preocupación de presentar cuál es el destino de esa alma según Platón. El alma, cuando es alada, es decir, que tiene ala, camina por lo alto y sigue el mundo entero. Cuando pierde sus alas, cae y se encarna en un cuerpo terrestre. La naturaleza del alma es la de levantar lo pesado hacia lo alto del cuerpo. Se alimenta de lo que es afín a lo divino, lo bello, lo sabio y lo bueno. ¿Cómo ha podido perder el alma las alas que poseyó antaño? Ahí sigue estando de fondo el mito del cochero, o lo que en el Fedro habla de una viga alada por dos corceles. Dice que las almas siguen el cortejo de los dioses, que encabeza Zeus, en 11 escuadrones, cada uno dirigido por un dios. Hestia se queda en casa sin participar en esta divina comitiva. Caminan hacia la parte que eleva del cielo. Al llegar, salen afuera de la bóveda superior y apoyadas en ella se dejan transportar por su movimiento circular mientras contemplan el lugar supraceleste en el que tienen su sede las verdaderas realidades. ¿Cuáles? La justicia, la templanza, el conocimiento y la belleza. Se introducen en el interior del cielo y el cochero, para quien únicamente son visibles aquellas ideas, esto solo lo puede hacer las almas de los dioses cuyos cocheros y corceles son perfectos. Las demás almas, al conducir un mal caballo indisciplinado y que gravita hacia la tierra, se esfuerza por seguir aquello, pero no todos pueden. Con muchas dificultades y a duras penas pueden contemplar las realidades. A muchas almas se le quebraron las almas y muchas se retiran sin contemplar el ser. Es decir, no llegan a ver las realidades perfectas y por eso entonces se quedan en esa condición porque han perdido su capacidad de ascender al mundo de las verdaderas realidades. Así se explica la predestinación del alma. Toda alma que haya podido contemplar alguna de sus ideas se librará de encarnar en un cuerpo hasta la próxima revolución. Las que perdidas sus alas se han caído en la tierra se encarnarán en un cuerpo terrestre. Una vez encarnada el alma en el cuerpo del hombre que determina la calidad, lo espera un destino después de la muerte que depende de la conducta moral que haya tenido. Muchas de estas ideas fueron adoptadas por el cristianismo. Estas ideas fueron cristianizadas por San Agustín.
Bien, ya lo había comentado, pero la pregunta, ¿cómo se explica que los animales no tengan razón? Lo había comentado, pero vuelvo y lo reitero. En un animal tan solo puede encarnar el alma que no haya contemplado ninguna de las realidades. Es decir, la idea del bien, de la belleza, de lo justo, de la templanza. Esa alma cuyas alas no le permitieron llegar a esa verdadera contemplación. Entonces, porque lo propio del hombre es comprender según lo que Platón llama la idea, los eidos, las esencias. El alma que no haya tenido la visión de las esencias, dicho proceso de reminiscencia no puede operarse, ¿verdad? La teoría de la reminiscencia que todos debemos haber escuchado, viene la pregunta, es si el alma perteneció al mundo de las ideas, ¿cómo nos percatamos de ese mundo? Y entonces, ahí es que Platón plantea la teoría de la reminiscencia, donde dice que esa alma, al haber vivido en el mundo de las realidades perfectas, y por alguna razón, por algún pecado, haber bajado y descendido al cuerpo, entonces esa alma tiene momentos de recuerdo de ese verdadero mundo, y de esa manera entonces que nos damos cuenta de ese mundo que no es sensible, que no es visible, pero que sí el alma tiene su experiencia a partir de ese mundo. Y que al estar metida en el cuerpo, en esa cárcel, lo que hace es recordar. Y eso es una de las temáticas de Platón con su teoría del alma, la inmortalidad del alma, la teoría de la reminiscencia, de la remembranza. El alma que no haya tenido la visión de las esencias, dicho proceso de reminiscencia no puede operarse. Es decir, que el alma que no llegó a contemplar las verdaderas esencias no puede tener recuerdos. En la doctrina de Platón sobre las almas, estas quedan reducidas a la categoría de simples fuerzas animadoras del cosmos, pese a su índole espiritual. Bien, hemos hablado del amor, hemos hablado del alma, ahora unas palabras sobre la retórica. El tema de la retórica. Sócrates termina su segundo discurso con una súplica, pidiéndole a Eros que Licia pare de dedicarse a tales composiciones y se entregue de corazón a la filosofía. Esto marca el segundo objetivo perseguido por el diálogo. Lo que va a hacer es un llamado a la retórica para que supere el abismo que la separa de la filosofía. Bien, sintetizo en una breve idea, no todos los detalles particulares, pero lo que sintetiza de alguna manera esta preocupación de Platón y sobre todo de Sócrates a partir de los discursos de Licia, que él ruega a Zeus, a Eros, para que Licia no se siga dedicando a esos discursos. ¿Por qué? Porque los discursos cultivados por los sofistas, los refiere en esta parte de la dialéctica y la retórica, de que los discursos elaborados por los sofistas son hechos para persuadir, es decir, para tratar de hacer parecer
dice el diálogo, a los jueces cómo son las cosas, hacerle parecer. Y que había un interés en que las cosas sean como parecen o como se le hace parecer. Y de ahí que todo el mundo quería aprender a echar discurso para poder lograr dar una perspectiva, un parecer sobre las cosas, y dice que eso se creía en los tribunales, en las asambleas públicas y también de manera privada. O sea, de persuadir. Entonces, Platón lo que va a plantear en esta temática es que de lo que se trata es de vincular la retórica al elemento de la verdad. Y que ese elemento de la verdad, de la retórica, va a depender del tipo de alma que haya en cada sujeto, y entonces tú vas a elaborar un discurso de acuerdo a los tipos de alma a lo cual va dirigido, pero teniendo como norte siempre la verdad. Eso diríamos en esencia. Hay muchos detalles que, o sea, ven cómo de alguna manera el tema del amor, el tema del alma, el tema de la retórica, de alguna manera están empalmados como un cierto hilo conductor en el diálogo. Y entonces, pues de eso es lo que se trata, de no persuadir con la apariencia de las cosas, sino convencer con la verdad. Y esa sería la finalidad de la retórica, y pasaría del mero lenguaje a un discurso dialéctico de carácter filosófico, y que la mejor manera de poder desarrollar ese discurso no es un discurso extenso, sino que sea dialogado con los discípulos, donde tú tengas la oportunidad de ir despertando el alma de tu interlocutor. O sea, que la finalidad es de alguna manera despertar con el diálogo esa alma que está dormida en el interlocutor. Finalmente, en la segunda parte del diálogo está la preocupación de si componer discursos escritos u orales. Entonces, en esta parte se resalta de que esta preocupación tiene eco en una polémica entre Alcidamante, quien prefería discurso contra lo que componen discursos escritos o sofísticos. O sea, estaba contra los discursos escritos. Partidario de la improvisación era Isócrates, cuyos dotes naturales le impedían el ejercicio de la oratoria, y centraba sus enseñanzas en discursos escritos. Es decir, tenemos dos posiciones, el discurso oral y el discurso escrito. Entonces, ahí viene el mito de el origen de la escritura, de que el dios Teus, dios egipcio, le entrega, dice que una serie de artes, pero que de todas las artes que él le entregó al rey Tamuz de Egipto, le entregó el arte de la escritura. ¿Y cuál era la finalidad de ese arte? El que sirviese para que el conocimiento perdurase en la memoria.
Y entonces viene la crítica del rey y dice que eso lo que hace es que petrifica el conocimiento, porque no se le puede preguntar, es decir, el discurso escrito, un libro, tú no le puedes preguntar una cosa nueva porque él no te va a responder. Y entonces dice que en ese caso, el diálogo, el discurso oral es más fructífero porque va despertando el alma y la inquietud, y que el verdadero objetivo es como que tú acumulas conocimiento para la vejez, pero que no hay tal conocimiento si ya está petrificado en lo escrito. Y entonces que de lo que se trata es de cultivar un conocimiento que venga desde dentro del sujeto y no dárselo escrito y que él lo aprenda de otro, ¿verdad? Finalmente termino con un paralelismo con el Internet y la inteligencia artificial, que tiene un paralelismo con esta alegoría, con este mito de la entrega del arte de la escritura al rey egipcio. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra preocupación que tenemos en el campo de la docencia? Que no estamos enseñando al estudiante a aprender a pensar y a descubrir y a buscar por sí mismo, sino que le estamos dando las cosas hechas, y esa memoria de eso que ya está hecho no le propicia ninguna inquietud. Por lo tanto, sería como volver a Platón y tener una educación que permita despertar el alma dormida que hay en cada sujeto, y que éste, a partir de su propia inquietud, él genere su propia búsqueda de su conocimiento, y que sea un conocimiento cada vez activo y no petrificado en el tiempo. Lo que decía de Nietzsche tiene toda una crítica al lenguaje escrito, porque los conceptos significan petrificar las cosas. Y por eso él prefiere usar la metáfora, porque es una actividad viva y productiva y manifiesta el espíritu del sujeto, y de eso es de lo que se trata. Bueno, estoy impelido a terminar hasta acá. Yo creo que en vez de yo responder preguntas, pues también puede ser comentario, porque muchas de estas ideas son ideas comunes que hemos escuchado de Platón y de otras temáticas. Es decir que, bueno, termino aquí. Permítanos aplaudir. Pasamos entonces, bueno, allá, de una vez. Aunque usted tocó de refilón el aspecto psicológico de ese diálogo, me llama la atención la descripción que él hace, aunque el amor no sea un tema principal de este diálogo, pero me llama la atención la descripción psicopatológica que él hace de la actitud de los celos. Porque yo pensé siempre, a ver si usted me abunda un poquito más, que la primera vez que uno lee el carácter de un celoso estaba en el Otelo de Shakespeare, o a lo mejor Celos, Amor y Muerte de Carlos Castilla del Pino. Pero creo que lo que estos dos autores han escrito
Está todo ahí en la característica de los celos que él describe en la parte del amante, de la primera parte. No sé si a usted, el que no ama, en ese momento que lo leyó, me gustaría su opinión acerca de esa descripción que él hace de celos, porque para mí ahí está toda la psicopatología de esa pasión que a nivel de Freud sería el mundo inconsciente, que es el caballo negro, indomable, esas pasiones primarias. Bueno, justamente esa última idea y esa alusión a Freud es una de las ideas, es decir, la crítica que hace Sócrates al discurso de Lisias es que la noción del amor que trata es aquella que está vinculado a los apetitos y que realmente eso no cumple con beneficiar al amado. Ahí hay todo un relato del amante y el amado, de un mancebo y todo eso, pero finalmente lo que hace Platón a través de Sócrates dice que ese discurso de Lisias lo que más puede llevarnos es a vincular el eros con el psique, la psiquis. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras preocupaciones y pasiones e intenciones tienen un origen psíquico. Y ese fenómeno psíquico tiene manifestación somática. Y entonces, esos discursos que defendían la línea del caballo negro está en función de las manifestaciones de ese cuerpo que no ha contemplado las verdaderas esencias. O sea, está en una mera satisfacción instintiva de ese caballo que es indomable, pero que tiene un origen psíquico. Es decir, los fenómenos conductuales tienen un origen psíquico y que esa pasión amorosa puede estar vinculada al aspecto psíquico del sujeto. Y que eso también tiene su ampliación en el mito del cochero visualizado a través del caballo negro. Parte del objetivo de estos encuentros, que yo realmente estoy fascinado, y eso conecta con tu inquietud, de que haya espacio como este, da esperanza. Como un hombre inmejorable, banquete, intelectual, pero también. Y decía William de enamorar hacia la filosofía. Y cuando yo leía el Fedro hace mucho, en cada vez que uno lee un texto, hace nuevo descubrimiento, una lectura nueva. Y tal vez eso sea un mentiz a la petrificación de las ideas escritas, porque cada abordaje, el texto es nuevo, de distinto paradigma. Entonces, uno ve la transfiguración de Fedro, precisamente cuando lee el discurso de Lisias. Ya también recordaba de usted en su lectura expresiva. Y el mismo Sócrates queda fascinado. Tanto así que Lisias no sabe si es por el contenido. Y dice, no, es la forma en que tú lo lees. Es como tú transmite esa fascinación. Digo, estoy parafraseando. Justamente yo creo que ahí tenemos un punto para elaborar a la juventud, no solo de la filosofía, sino del conocimiento, dándole vida en los espacios como este. Sobre la escritura y el paralelismo del profesor Julián, yo creo que la escritura y la dialéctica en el sentido original de diálogo tienen que ser complementarias, porque no hay una forma
más formidable de desarrollar el pensamiento que no sea la escritura, ¿eh? Ni siquiera la lectura, es la escritura, porque la escritura subsume todos los procesos cognitivos, digo, la escritura verdadera. Y hoy, donde hay una conspiración abierta contra la producción escrita, que es decir, una conspiración contra el pensamiento complejo, lógico, racional, hay que reivindicar la escritura. Precisamente esa es la que nos puede salvar de este vendaval. Usted entra inocentemente a internet, lo primero que te sale Héctor y esto diciéndote, ya te puedes liberar de los aburridos seminarios, los aburridos ensayos de los profesores. Esa tediosa forma, mira, Héctor te da, digo, ¿qué? Y no hay manera de detectarlo. Como si escribir fuera un castigo que se le pone. Y en ese proceso de escritura, no solamente hay que incorporar el conocimiento que ya se sabe, hay que producir conocimiento, sino eso es transcripción, que es lo que se está vendiendo como escritura, transcribir texto. Si nosotros promovemos la escritura de las aulas y la dialéctica en el sentido de debate, no hay manera que la inteligencia artificial generativa, que es la que más conspira contra nosotros, no puedan hacer fraude. No hay manera, porque hay que validar lo que se estudia en el aula a través de la dialéctica y hay que incorporar el conocimiento nuevo a través de la escritura. De manera que ese paralelismo es válido, pero para concluir, reivindicando el poder y la necesidad de la escritura hoy más que nunca. Gracias. Dos comentarios. Hay un país nórdico, Suecia o Dinamarca, que decidieron sacar las laptops de las aulas. Y Francia, después que se había desacreditado a la memoria, que tú aprendes de botella y de memorizar, Francia está volviendo a la memoria como un elemento a cultivar en el sistema de enseñanza. Porque, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que somos? Lo que nuestra memoria nos permite conservar y construir. Si usted se levanta mañana y se mira al espejo y no reconoce su cara, ¿qué pasaría? Bien, entonces, yo creo que de lo que se trata es de replantear esta temática. Todos los estudios a lo que he tenido acceso de los sistemas educativos, principalmente latinoamericanos, que han entregado tablet, laptop, computadora, todos los estudios dicen que es más un elemento de distracción que de aprendizaje. Entonces significa que hay que replantear las cosas y para eso están los filósofos y la escuela de filosofía a pensar la realidad. Y cada realidad, como lo hizo Hegel, como lo hizo Marx, como lo hizo Husserl, de ver qué ha pasado en la historia y hacia dónde hay que replantearla. O como dice Augusto Comte, que una revolución social, lo primero que tiene que tener es una revolución de las ideas, porque si no hay una revolución de las ideas, no hay revolución social. Profesor, mira, permítame decirle mis más sinceras felicitaciones.
siento que he aprendido muchísimo y me gustaría así aclarar algunos puntos, que es el caso de la filosofía que plantea siempre sobre el conocimiento, tratar de buscar los desconocidos en lo que conocemos. Entonces, a mí me parece que Platón ha recibido grandes críticas, pero se dice que el más grande crítico de Platón fue Santo Tomás de Aquino, que se dice que perfeccionó el platonismo. Pero otro grande crítico fue el mismo filósofo Jesús. Entonces, hay que plantearse realmente ese mundo perfecto que ve Platón, hasta dónde se ha decompuesto. ¿Por qué existe un mundo tan imperfecto? Bueno, la perfección nos viene de la contemplación de lo perfecto. Si hemos dejado de contemplar lo perfecto, estamos haciendo causa común con el caballo indómito. O sea, lo que hemos planteado, si las generaciones jóvenes no son formadas en el verdadero conocimiento, entonces sus acciones no se corresponderán con el conocimiento. De ahí que el conocimiento guía la acción del hombre. Si tus ideas son imperfectas, ¿cómo serán tus acciones? Entonces, de lo que se trata es de dar buenas ideas y que esas ideas estén empalmadas con el conocimiento perfecto. De ahí que la ciencia y la filosofía, un elemento fundamental desde Platón que habla de ciencia, es la verdad. O sea, que es la gran construcción, la gran aspiración de la filosofía y de la ciencia, de lograr el conocimiento verdadero. Entonces, hoy en día tenemos muchas informaciones, bombardeados de informaciones. Entonces, ¿cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? Entonces, de lo que se trata es de formar un ciudadano que sea capaz de discriminar entre lo verdadero y lo falso. Si ese ciudadano no es capaz de discriminar qué es verdadero de lo que es falso, nuestro sistema educativo ha fracasado. Porque ¿cuál es el problema de hoy en día? La cantidad de informaciones. ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? Si tú no estás preparado para discernir y de buscar la verdad dentro de todo eso, entonces el desafío no es aprender matemática, no es aprender lenguaje, es formar un sujeto capaz de discernir. En cuanto al concepto de petrificación, de frente al concepto de petrificación del pensamiento en el texto escrito, eso yo lo entiendo en el sentido de que haya una especie de dictadura del pensamiento, alguien que imponga y que no deje pensar otras cosas. De hecho, los niños no nacen con conocimiento, algo así como borremos el conocimiento, legado de la humanidad. A la universidad el que quiera ser médico tiene que recibir el legado de la medicina a través de libros, profesores, y el que se inscribe para ser abogado tiene que recibir
el legado de la jurídica y así en cada profesión. Y cuando uno entra en una cultura, recibe el legado de esa cultura. Si tú dices, no, borremos los legados para que los niños con su ímpetu creen una nueva cultura, un nuevo pensamiento, partiendo de cero, pues no creo que puedan llegar a muchos avances, ¿verdad? Lo más que podemos hacer sería, haciéndome médico, me profesionalizo y puedo tal vez dar aportes médicos, pero a partir de una base compartida de los demás. En este sentido, un pensamiento escrito, más que petrificado, es un pensamiento vivo y dinámico, porque cada vez que yo leo un libro, estoy viendo lo que está diciendo otro autor, a no ser que ese libro me esté creando una subjetividad interna de que no piense, que eso es la verdad y que yo no puedo más que consumir lo que está ahí. Pero en la medida que uno lee, uno se va volviendo crítico, y en la medida que uno va aprendiendo y creciendo, tal vez uno comience a consumir. Esto se llama A, esto se llama rojo. Pero llega un momento en que uno va adquiriendo independencia a partir del aprendizaje que uno va teniendo. Y lo que uno va haciendo reminiscencia es del mismo aprendizaje que uno ha ido construyendo. En este sentido, es muy interesante aquello de los conceptos de la metáfora. Realmente no podemos eliminar el lenguaje artístico, poético, artístico, es parte de nuestra humanidad, pero eso no desdice para nada eso que sería el texto escrito. El texto escrito, más que piedra, es un recuerdo. Y si es piedra, no es piedra en el que lo lee. Somos sujetos dinámicos. Está petrificado en el libro, a lo más. No en la persona que lee el libro, porque somos, de alguna manera, seres pensantes. Otra idea sería como, no se puede pasar de un alma animal a un alma humana sin el concepto de idea o de pensamiento, porque los animales tienen sentidos, eso lo veía Platón, tienen conciencia sensitiva, pero no tienen conciencia intelectiva. Ahora, dentro del juego de la conciencia intelectiva es que se dan los dos caballos. En los animales no se dan los dos caballos. Es en nosotros que podemos tener lo que se llama dos tipos de lenguaje. Un lenguaje que respete las esencias y que se quede en el mundo de las puras opiniones, y que respete la ciencia y que no nos interese la verdad, sino que en un mundo donde no hay falsedad ni mentira, todo es verdadero, o más bien donde no hay verdad, tampoco hay falsedad ni mentira, por lo tanto todo es válido. Entonces, hoy día aplaudimos mucho eso, pero hay un soporte por debajo del pensamiento, que es el pensante. Queremos salvar al hombre. En ese sentido tenemos una verdad que buscar, que es al que piensa. No es simplemente descartar el discurso. Estamos en una filosofía antropocéntrica. Queremos salvar al que opina, y por eso, como no queremos maltratar al que piensa, por eso aceptamos todo tipo de discurso. Más allá del discurso mismo, lo que estamos aceptando es al discursante. Si no existiera el discursante, no todo tipo de discurso es válido. Dentro de la academia hay que seleccionar sobre qué vamos a hablar. Si estamos en medicina, tenemos que privilegiar el discurso médico, no el discurso literario. Si estamos en literatura, pues tenemos que privilegiar el discurso literario, no el discurso médico. En ese sentido, el ser humano tiene esa magia bellísima de elegir su contexto de formación y crecimiento. Y bueno, para terminar, el mundo de las esencias, en este sentido, no es rígido, porque si somos capaces de hablar distintos lenguajes, en esos lenguajes diversos están las esencias. Lo que pasa es que no están unificadas, sino que están diversificadas. Y el ser humano es capaz de hablar de esencias como si estuviera ocupado por ella. Por eso Platón habla como de un demonio. Eso lo veíamos cuando veíamos el discurso poético. Como que eso venía como por demonio, como por fuerzas que vienen de otro mundo. No recuerdo cómo se llamaba, el que venía con las rapsodias, que hablaba, que no era capaz de defender con un lenguaje filosófico aquello de lo que hablaba. Ese discurso lo tuvimos aquí. No era capaz de defender de frente a Sócrates aquello de lo que hablaba, porque era como una especie de posesión.
no significa que esos discursos no fueran intelectivos, significa que el discursante no tenía dominio de lo que hablaba, sino que era poseído por una pasión. Eso no estamos hablando de un alma animal, estamos hablando de un alma humana que no se preocupa por la disciplina mental. Es otra cosa. Aquellos dos mundos, el mundo del caballo alado, que se eleva y contempla las ideas, y el mundo de aquel que se deja llevar por sus bríos, por sus sentimientos, por sus pasiones desordenadas, y en vez de contemplar las ideas, habla mucho y dice poco. Cierro con esto. Platón dice, hay dos tipos de hablantes, ¿verdad? Hay personas que hablan porque tienen algo que decir, y el necio habla porque tiene que decir algo. Pero siempre hay algo, siempre hay de alguna manera discurso en el hablar del ser humano. Bien. Doctor Mola. Quería hacer alusión al tema de la escritura y El mito de Zeus y Thames. yo creo que eso es mejor explicarlo por un proceso histórico de tránsito Mola, regálame un segundo. Profesor Martín, présteme el micrófono. que ha por favor. vivido la humanidad de la grafía o del discurso oral a la grafía, a la escritura. Eso no puede pasarse por alto. El asunto de Sócrates y Platón para mí está vinculado con eso. Porque quien está reivindicando el discurso oral permanentemente es el maestro Sócrates. De hecho, hay que decir que la filosofía está en la calle. Con Sócrates la filosofía está en la calle. Está fuera de la... una referencia hoy que deberíamos, viva para toda la gente que amamos la filosofía, es ese dato de que la filosofía está en la calle con Sócrates, conversando con todo el mundo, dialogando. Si en algún pensador le arranca a uno la idea de que la filosofía es un diálogo entre saberes, es a través del discurso socrático. Y eso es un elemento sumamente importante. Entonces, con Platón, y después vinieron todo un paquete de escuelas, y me parece que a partir de la muerte de Sócrates en el 399, es que la filosofía se enclaustra hasta el día de hoy. Eso es un dato histórico relevante para todos nosotros. Porque, ¿cuál es el problema? Que no debemos olvidarse aquí. Los poderes fácticos, desde en aquel entonces y hoy, siguen vigilando la actividad filosófica en cuanto a pensamiento libre, no en cuanto a pensamiento alienado. Y lo vigilan en cuanto a pensamiento liberador, como discurso crítico. Está observado por los poderes fácticos de la sociedad. Lo hicieron lo que eliminaron a Sócrates. Eso es evidente. Entonces, ¿qué pasa ahí? La sociedad está viviendo un momento de tránsito del discurso oral al discurso escrito. El momento intenso en esa relación lo vive Sócrates. Fíjense que Sócrates es el maestro de Platón. Pero sin embargo, siendo Sócrates el maestro de Platón, el discípulo Platón establece una relación carnal entre pensamiento y escritura. No debemos olvidarlo, señores. Porque quien realmente presenta un divorcio en la historia del pensamiento entre pensamiento y escritura es Sócrates. Porque cree que el único pensamiento realmente verdadero es el que se expresa mediante la palabra viva. Pero la sociedad se está moviendo y está cambiando. Entonces, con Platón, fíjate que Platón inaugura una forma distinta al diálogo. Es una forma creada por el propio Platón para exponer su discurso. Entonces, en Platón hay una relación directa, carnal, entre pensamiento y escritura, que no está en Sócrates. Que no me como aquello de que no sabía leer. Eso no es verdad. Sócrates sabía leer y pensaba y todo eso. Pero hay una tradición que dice que no sabía leer. Claro que sí, que sabía leer. Entonces yo creo que esa relación que hay ahí hay que explicarla por procesos que está viviendo la humanidad. Que está pasando de la época en un momento de transición de la cultura oral a la escritura, que es lo que realmente encontramos
con la figura, y está vinculado con el proceso mismo de tránsito del mito. El mito como forma de exposición es un elemento interesante dentro de la cultura griega, se cierra con Aristóteles. En Platón, el mito, la expresión mitológica es un recurso de exposición del saber y del conocimiento. Está claro. Quien trata de superar esas explicaciones mitológicas y el uso del mito como recurso de explicación y de comprensión del mundo es Aristóteles. Ya ese mito no está en Aristóteles. Aristóteles lo liquida. La expresión mitológica del mundo, en la realidad, está liquidada plenamente. Que ese es, con todo, el discípulo número uno de Platón, es ese Aristóteles, el que le contestó. Porque aquí estamos acostumbrados a decir que si tú me contestas, tú no eres discípulo. Yo no estoy de acuerdo con eso. El gran discípulo de Platón es quien lo supera. Esa es la dialéctica. Ese es quien supera a Platón y hace la crítica y plantea una visión nueva de comprender el mundo de la realidad, que ya no será la platónica, porque realmente, así como podemos decir que Platón representa la mata de todas las formas de racionalismo y idealismo, también Aristóteles representa la mata de todas las formas de empirismo y de explicación del mundo a partir de la materialidad del mundo. Eso es importante e interesante. Explicarlo para que podamos meternos, porque es que la exposición de Julián es muy buena, pero ¿qué pasa? Que hay muchos temas. Muchos temas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no ordenas todos esos temas con perspectivas, entonces te puedes perder. Por ejemplo, miren por ejemplo esto. ¿Qué pasa con Platón? En Platón lo que hace es que renuncia a explicar el mundo a partir de lo sensible. Eso está claro en la República. Es decir, nada sensible es objeto de ciencia. Pero, ¿de dónde sale eso de que nada sensible es objeto de ciencia? Es importante planteárselo, porque tenemos que situar la cosa para poder elaborar el pensamiento crítico. ¿Qué pasó? Que los fundadores de la filosofía, que mencionó Julián, que son los presocráticos y toda esa gente lo que están observando el mundo, y la realidad son los sentidos los que están en movimiento. Y entonces a partir de ahí ellos dejan que la razón los lleve y comienzan a explicar el mundo. Pero, ¿qué pasó con eso? Que se comenzó a dudar del testimonio de los sentidos. Y ahí entran una serie de filosofías. Ahí está Parménides, el poema de Parménides, dudando del testimonio de los sentidos. Ahí está Heráclito, dudando del testimonio de los sentidos. Ahí están los mismos sofistas, porque ustedes quieren una mayor duda, que es aquella expresión, esa también, pero la del otro, de Gorgias. El ser no existe. Si pudiera conocerlo, no pudiera explicarlo. Y si pudiera, la visión aquella de que el ser no existe el ser. Luego tampoco puedo conocerlo. Y luego tampoco puedo explicarlo. Los tres momentos. Un momento ontológico, un momento hermenéutico y un tercer momento de teoría de conocimiento. Entonces, eso tenemos que verlo para entender todos los procesos. Toda la filosofía platónica se puede explicar a partir de la idea de una renuncia de la observación y de la comprensión fáctica del mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo, y él lo había estudiado a través de Parménides, porque también la filosofía platónica reacciona, es una reacción a la filosofía de Heráclito. La filosofía platónica, hay que decirlo claro, la filosofía platónica es una reacción a la filosofía de Parménides. También la filosofía de Platón está reaccionando a la propia filosofía del maestro, de Sócrates. Y a la propia sofística. Porque de hecho ya yo he escrito por algún sitio que si no hubiera sido por la crítica mordaz de los sofistas, no hubiera existido la filosofía de Atenas. Porque ahí es que entramos aquí. O sea, yo siempre le he dicho a Arbelo, ya yo no lo puedo seguir apoyando de cuando la gente escribe un libro. Ay, sí, qué buen libro escribió mi hermano Arbelo. No, señor.
es criticar el libro, leer el libro de Albelo y criticarlo, porque no habrá verdadera filosofía en República Dominicana hasta que no adoptemos una actitud crítica con nosotros mismos. Yo espero que este congreso que se va a hacer ponga el punto ahí, en eso. Esto no está diciendo que Morla escribe un libro, no, busque el libro de Morla y léelo y critíquelo, porque si usted no hace eso, aquí no habrá verdadera filosofía. Oye, si no hubiera sido por la crítica mordaz de los sofistas, que contienen en sí una ilustración, la primera gran ilustración de la humanidad, antes del siglo XVIII, hay que decirlo, realmente nosotros no hubiéramos conocido la filosofía de Atenas que se inaugura en la figura de Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, esos elementos. Y ya para ir concluyendo, señores, porque hay una parte de Julián que es la parte de la dialéctica. Esa dialéctica platónica, ¿de dónde viene toda esa dialéctica? ¿Para qué sirve la dialéctica platónica? Eso es para la dialéctica, es el vínculo con la diversidad de las ciencias particulares. Todo eso lo retoma después Hegel. Toda esa visión de la dialéctica como expresión de lo general lo va a tomar Hegel sencillamente en la fenomenología del espíritu y la lógica. Eso está ahí, búsquenlo ahí, en el mismo sentido platónico. ¿Quién proporciona a Hegel la visión de los dos mundos? Del mundo sensible, del mundo suprasensible. ¿Quién proporciona eso a Hegel? Platón. ¿Qué es lo que quiere Platón? ¿Qué es lo que quiere Platón? Explicar el mundo sensible a partir del suprasensible. ¿Por qué? Porque ya él está combatiendo a Heráclito, el mundo es un eterno devenir, todo cambia, todo transforma, y de ahí de ese mundo que está cambiando no se puede hacer ciencia. Entonces se traslada a un mundo fuera de este para explicarlo. Pero hay un problema para nosotros los filósofos, porque en la práctica, ¿cómo podemos congeniar todo esto con la vida? Y nada menos que Kant, toda la crítica, la razón pura, y el mismo Hegel. Sostiene toda la culminación de la filosofía alemana. Está ahí. ¿Quién proporcionó todos esos elementos? Ahí está la grandeza, si hay que reivindicarlo de Platón. Por eso lo que decía Julián, la cita. Vamos a tomarlo en el sentido siguiente, y con esto culmino. Todo de alguna manera u otra, cuando reflexionamos, siempre debemos ir de una manera u otra a Platón, porque si va a reflexionar sobre el ser, tiene que ver las reflexiones de él. Sobre la teoría de las ideas, tiene que ver la visión de Platón. Si es sobre el amor, lo mismo. Si es sobre la estética y la belleza, lo mismo. En ese sentido, Platón siempre es un referente cuando uno va a tocar sobre la visión del Estado, del ciudadano, la dialéctica, que es uno de los grandes fundadores de la dialéctica, como diálogo, pero no solo como diálogo, sino como la vínculo, porque cómo yo me puedo elevar desde el mundo terreno en que vivo, el mundo directo y sensible, cómo me puedo elevar a la suprasensible, y a través de la dialéctica, señor. Es a través de la dialéctica que me puedo elevar. Todo lo que está ahí, geometría, eso es propedéutica, para que me ayude a mover el entendimiento y para que me eleve a la idea de bien. Porque el fin último es precisamente la idea de bien. Yo lo dejo aquí porque imagínense si quiero decir. Quería referirme a dos puntos el cual usted se refería, sobre todo a Sofista y a la inmortalidad del alma, el cual esos pensadores debatían con frecuencia. No solamente debatían acerca de la inmortalidad del alma, sino del amor. Entonces, quería referirme acerca de esos dos conceptos. O sea, por ejemplo, Sócrates pudo argumentar en la ocasión que el esclavo pudo interpretar, pudo entender a Euclides, lo que Euclides quiso demostrar. Entonces Sócrates se quedó impresionado y llegó a la conclusión de que ese esclavo era de la otra vida. Que en la otra vida ese esclavo era un científico, en matemática. Entonces empieza a argumentar Sócrates de que cómo es posible que un esclavo
que no tiene oportunidades. Claro, imagínate, en aquel tiempo trabajaba 17 horas, o 18 horas. O sea, exacto, no podía tener oportunidad de adquirir conocimiento y él fue quien pudo entender lo que Euclides quiso demostrar. Entonces, me llama mucho la atención eso y lo que quise demostrar en ese sentido, que dentro de los pensadores idealistas, ¿cuál fue el que le llamó más la atención en el sentido de la inmortalidad del alma? ¿Entiendes? ¿Cuál fue el argumento, los argumentos? Tuve determinado personaje que le llamó más la atención acerca de eso de la inmortalidad del alma. Ya no apagaron el aire. Sí, pero la otra parte creo que es más importante, es del sofista, que muchos consideran que el sofista es un filósofo y que el sofista fueron los primeros en enseñar a argumentar, ¿entiendes? Pero de acuerdo a lo que pude escuchar en su conferencia, él decía que entendí que el sofista argumentaba de una forma falsa. Entonces, no sé si usted puede discernir o decirme la explicación entre qué es lo que un filósofo y qué es lo que un sofista. Bien, entonces, usted, para que Julián luego cierre. Brevemente, yo capto una contradicción. Y esa contradicción está en el problema de... Sí, en el problema del movimiento. Hay una parte que usted dice que la inmortalidad del alma se fundamenta en ese cambio perpetuo que puede lograr, o sea que no cesa, es un cambio perpetuo. Pero como sabemos, quizás la cuestión sobre la naturaleza del ser está planteada originalmente por Parménides y Heráclito sobre la permanencia del cambio. O sea que Parménides considera que el cambio no es una apariencia, no es algo que puede... y atribuye uno de los atributos del ser es precisamente la inmutabilidad. Entonces yo no veo cómo se fundamenta la inmortalidad del alma en el cambio. Cuando Parménides plantea... ¿Cuál es la contradicción? Para que el profesor pueda concluir. Sí, o sea, esa contradicción entre plantear la inmortalidad en el cambio. Cuando yo creo que cuando Platón creo que se remitía más a Parménides, porque Platón le llamaba el grande a Parménides. Y uno de los atributos del ser, según Parménides, es la inmutabilidad. Sí. Profesor Julián, concluya si puede, o no necesariamente tiene que responder, pero si quiere hacer alguna idea final sobre este diálogo, entonces ya este es el momento, que estamos sobre el tiempo. ¿Qué es la verdad? Oiga. ¿Por dónde? Sí, así mismo. Oiga. Si fuésemos perfectos, no estuviésemos aquí. Porque a este plano lo que venimos a aprender. Entonces tiene que siempre existir el caballo blanco y el caballo negro, porque la creación está en la concupiscencia. Doctor Julián Álvarez. Bueno, yo lo que pienso es que estos espacios deben seguir porque las inquietudes son inagotables. Así es que en próximos espacios podemos seguir dialogando estas ideas. Caballo blanco, caballo negro. Bien, o sea, yo creo que es inagotable las ideas que podamos discutir. Así es que muchas gracias por haber escuchado. Doctor.